¿Qué tal, profesores y profesoras de carreras de ciencias de la salud? Bienvenidos a este episodio del podcast, donde vamos a conocer la importancia de la comunicación efectiva en la licenciatura de fonoaudiología. Y tenemos una invitada, una buena colega, una buena amiga que he tenido la oportunidad de colaborar. Ella es la doctora Mónica Cardona. Ella es doctora en fonoaudiología, también es coordinadora del Polo de Salud y profesora de la Universidad Bio Bio en la licenciatura de fonoaudiología. Bienvenida, doctora Mónica, ¿cómo estás? Doctor Ismael, muchísimas gracias por ese saludo y muy agradecida de estar en este espacio. Y desde el punto de vista de la fonoaudiología, Mónica, ¿cuál es la relevancia que tú consideras para que estos especialistas en esta área o rama de la salud tengan habilidades o competencias muy sólidas en comunicación efectiva? Muy buena pregunta, Ismael, porque hay dos ámbitos dentro de la fonoaudiología que tienen que ver con lo que son los trastornos de la comunicación, por una parte, pero también nosotros como profesionales de la comunicación humana no solamente abordamos los desórdenes de la comunicación, sino también la impronta de una comunicación efectiva, es decir, nuestros profesionales futuros y los que han egresado también deben de tener competencias en una escucha activa, en un mensaje claro, en trabajar el lenguaje o el mensaje propiamente tal como coherente. Generar esta herramienta también de empatía dentro de esa propia Ujú, comunicación efectiva, también ser bastante conciso, porque muchas veces nos desbordamos tratando de dar algún tipo de mensaje donde finalmente se pierde la concisión o la coherencia, sobre todo el tema de la asertividad. Y ujú, hay elementos claves que nosotros tenemos que manejar como profesionales de la salud en general, que también tienen que ver con ese lenguaje no verbal, porque ujú, pensamos que es solamente un tono de voz, donde nosotros como profesionales de la comunicación humana también somos especialistas en esta área, pero va más allá no solamente de este mensaje oral, sino también cómo nos comunicamos de manera escrita, pero también incluso nuestros movimientos, nuestra visión. Si, por ejemplo, yo ahora estoy acá contigo y estoy mirando a la cámara, o si estoy mirando para otro lado, si no tengo la disposición, eso también ya genera cierto impacto dentro de lo ujú, que es la comunicación. Y sobre todo tener en cuenta el contexto ujú, en el cual estoy abordando, porque ya para irnos un poco más allá, que eso también ujú, tiene que ver con ámbitos de la psicología, ujú, hasta la forma en cómo me he visto y ujú. otras cosas también, también comunican. Y por algo también como que se generan ciertos patrones culturales en relación a ello. Pero sobre todo hay que tener en cuenta desde el ámbito de la salud todo lo que es las herramientas que son efectivas dentro de un contexto que seguramente más adelante vamos a Ujú. hablar, eso relacionado con la seguridad del paciente. Entiendo, Mónica, que el profesional de la fonoaudiología, además de ser experto y tener muchas competencias en la evaluación de los trastornos del habla o de la audición o todo junto, tienen que ser muy buenos profesionales a la hora de comunicar. Me imagino que los diagnósticos, los tratamientos, los procedimientos que se requieren realizar para atender integralmente a las personas. Por eso estabas mencionando el lenguaje no verbal, hasta la vestimenta, el tono de voz y el mensaje particularmente. En un plan de estudios, en un avance curricular, ¿cómo en tu experiencia se empieza a insertar esa semillita de que hagan conscientes a los estudiantes o a los licenciados en fonoaudiología que están en formación de esas habilidades que tienen que demostrar? Bueno, propiamente en fonoaudiología hay asignaturas que son transversales, ¿cierto? Que se trabajan desde los primeros años, donde incluso hay que hacer énfasis también en el aspecto de la bioética, Ujú, cómo nosotros mantenemos la integridad del paciente, pero también cómo le enseñamos nosotros a nuestros futuros profesionales a trabajar en ello. ujú, Ya desde lo que es la comunicación propiamente tal, lo que es el mensaje, hay muchos ámbitos que aborda el fonoaudiólogo que tiene que ver con la lingüística, porque ujú, efectivamente todos nosotros nos comunicamos porque existe un lenguaje, ¿cierto? Y a partir de ese lenguaje empezamos a hacer como esta diferenciación. Pero también está todo el tema de la psicología.
nosotros también, como muchos profesionales, porque todos los profesionales de las carreras de la salud tienen que tener elementos de manejo de la psicología. Y por eso se genera un poco como que esta mixtura que nosotros definimos, porque el psicólogo también tiene que saber del todo el aspecto cognitivo, pero también cómo le comunica al Mm, paciente respecto a estos trastornos de tipo mental, por dar un ejemplo. mm, Y nosotros también, no es lo mismo tratar a un paciente, hacer la terapia fonoaudiológica, a informarle a la familia en caso de que el paciente o que el usuario no tenga conocimientos o no puedan cognitivamente informarle de un diagnóstico, nosotros también cómo le informamos de manera adecuada a la familia. Quiero decir que omití decir que también tienes mucha experiencia en simulación clínica y calidad y seguridad del paciente. En la licenciatura de fonoaudiología también está incorporada la simulación clínica. Sí, en todas las carreras de salud se incorpora la simulación Mm, clínica y ahora que hablas de esa experiencia, bueno, actualmente estoy en el directorio de la Sociedad Chilena de Simulación Clínica mm, como directora y esto es mm, algo muy positivo porque es un directorio en donde hay distintas disciplinas y donde convergen distintas mm, disciplinas. Con respecto a lo que mencionas de la seguridad del paciente, de acuerdo a lo que señala la Joint mm, Commission, en uno de los objetivos justamente tiene que ver con la comunicación efectiva. mm, Entonces, a partir de la simulación clínica, donde finalmente, que tú también lo conoces bastante bien, uno genera un ambiente, ¿cierto? Un ambiente seguro donde la estudiante o el mm, estudiante puede comunicarse. mm, Aquí nosotros no solamente trabajamos lo que es comunicación en salud para fonoaudiólogos. El mm, fonoaudiólogo o la fonoaudióloga en la simulación mm, puede trabajarlo en distintos contextos con profesionales de medicina, de mm, enfermería, de kinesiología o fisioterapia, mm, nutrición y dietética, porque todos finalmente tenemos que saber mm, comunicarnos con nuestros pacientes y mm, parte de la seguridad del paciente justamente implica ello porque uno de los errores que se señala como uno de los errores humanos es la mala transferencia o la mm, falta de comunicación incluso entre nuestros pares. mm, Entonces, a partir de eso, lo que nosotros relevamos desde la fonoaudiología es cómo comunicar de manera efectiva un poco lo que te estaba señalando mm, al principio, mm, dentro de la coherencia, la precisión, la asertividad, pero también un lenguaje adecuado, ¿cierto? Si yo me estoy comunicando mm, con una familia de un contexto cultural que tal vez no va a entender muchos mm, conceptos, es saberle explicar para que la persona, la familia se informe adecuadamente. mm, Entonces, dentro de la simulación clínica, uno puede trabajar situaciones desde la técnica del SBAR, ¿cierto? A mm, través de una transferencia adecuada de un turno, incluso hasta el liderazgo de los equipos de salud. En una mm, situación de un RSP, por ejemplo, que todos saben efectivamente qué hacer, pero muchas veces la falla es por el liderazgo. mm. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos trabajar de una manera transversal mediante el liderazgo y otros aspectos claves, una buena comunicación, una adecuada comunicación dentro de los mismos equipos de salud. Todos los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de comunicarnos con los pacientes de manera efectiva, pero lo que está resaltando es que también debemos ser responsables de comunicarnos efectivamente entre el equipo de salud, donde participan muchas disciplinas o carreras de la salud y con todas interactuamos en algún momento. Entonces, me parece muy interesante esto que mencionas de que en el centro de simulación pueden converger o reunirse diferentes carreras para hacer simulación. Así es. Bueno, una de los Ujú, principios que también tenemos en la simulación justamente son los escenarios ujú, interprofesionales, ok. porque ahí tú puedes ver en un mismo escenario el rol de distintas profesiones y cómo ellos pueden comunicarse también como equipo, porque Ujú, por lo general la simulación al inicio se transfería solamente en escenarios carrera, por ujú, decir, llamarlo de alguna forma, pero ahora lo que se está promoviendo justamente es esto, dado que hay situaciones estresantes que de ujú, alguna manera pueden salir de un contexto emocional que también está viviendo el propio profesional. ujú, Entonces, lo que se le trata es de entregar herramientas, en este caso a los estudiantes, bien sea del pregrado o del posgrado, para que de alguna manera sepan tener ujú. herramientas para comunicar distintos aspectos o liderar dentro de lo que tenga que liderar como en un equipo de salud.
Y volviendo al tema de la licenciatura en fonoaudiología, ¿me puedes explicar o describir algunos escenarios donde tus estudiantes, digo, tus estudiantes, los estudiantes de la licenciatura, están entrenando estas habilidades? Te divido la profesión en los Mm, dos ámbitos. Cuando yo soy profesional de la comunicación humana frente a un trastorno de la comunicación, sí, porque de alguna manera yo también tengo que poner en juego esas mm, herramientas para trabajar, por ejemplo, con pacientes con parálisis cerebral, ujú, herramientas de un tablero de comunicación aumentativa alternativa, que si bien lo puedo hacer ujú. a través de una terapia, lo puedo generar o simular en una metodología de Ok. simulación hasta en este trabajo interprofesional, ¿cierto? Donde yo puedo ir observando. De Mm, hecho, la semana pasada participamos en un curso de endorsement por INAXER, donde justamente uno de los escenarios que me tocó participar y realizar un debriefing a todo un equipo que éramos multiprofesional tenía que ver con la transferencia de un diagnóstico a un paciente extranjero en ok. el cual no se entendía, ¿cierto? Pero que de alguna Ujú, manera había que tratar de persuadirlo ujú, de que se tenía que quedar hospitalizado. Entonces ahí son muy importantes estas ujú, herramientas del tacto, de esa mirada hacia el paciente, de darle un poco mm, de tranquilidad. Por eso te señalaba que no mm, solamente el manejo es dentro de la comunicación ujú, verbal, sino también todas estas herramientas que me permiten a mí generar empatía, ujú, pero sin pasarme como al otro extremo. Y por otro lado, de ir formando estas herramientas que muchas veces nosotros también pensamos que las personas vienen con ello y no necesariamente. En algunos hay que irlos persuadiendo o irles entregando algunos tips para un mejor manejo dentro del equipo de trabajo. Así que te podría mm, señalar muchas, desde lo que son mm, las disciplinares hasta lo ujú, que mencionaba, en donde incluso con un equipo de fonoaudiólogos de acá de mm, Chile estamos indagando esto. O sea, ¿qué entiende la mm, persona qué entienden los profesionales de la salud por comunicación efectiva? ¿Cómo un buen fonoaudiólogo o como un fonoaudióloga de alguna manera describe que realmente está comunicando bien y qué significa saber comunicar? ¿Y por qué es tan importante, considerando que también yo puedo a lo mejor ser muy empático, pero no necesariamente ujú, comunicar adecuadamente? mm, O puedo ser muy buen médico, mm, muy buen profesional de la salud, pero soy horrible transfiriéndole mm, la información a mis pacientes ujú. o no soy un buen líder dentro de un equipo de trabajo. Ya que mencionaste que los especialistas o los licenciados en fonoaudiología atienden pacientes con diversas alteraciones en su salud en esta área, ellos también tendrían que aprender a comunicarse en lenguaje de señas o alguna destreza muy particular. Sí, bueno, la lengua de señas, eso también va Mm, diferenciado según los países. mm, Porque, por ejemplo, hay países, yo vivo en Chile, soy de mm, Colombia, donde a nosotros dentro del el pensum académico efectivamente mm, nos enseñaban a trabajar con la lengua de señas. ujú, Acá en Chile es un poco más respetuoso en ese sentido de que esto es de la cultura sorda, ¿cierto? Y que yo como fonoaudiólogo o fonoaudióloga no está dentro de mi formación porque lo que yo trato es mm, de hacer la rehabilitación oral. ujú. Sin embargo, se les está entregando como un electivo, dado que nosotros de Ok. alguna manera somos estos profesionales de apoyo, que tenemos que tener estas otras herramientas para manejarnos de manera Mm, adecuada con una persona que en un contexto cierto con una mm, hipoacusia, es decir, una persona ujú. sorda. Bien, y volviendo al tema que abordamos hace ratito de la comunicación efectiva, y por ahí mencionaste algo de las malas noticias, pero las malas noticias no nada más son esas noticias catastróficas. Y ahí es donde estoy aprendiendo con esta entrevista que estoy haciendo contigo, de que el licenciado en fonoaudiología tiene su área de malas noticias que no son estas que yo acabo de mencionar. Ujú. Así es, sí, porque siempre lo abordamos a lo que tú señalas, pero Ujú, también hay situaciones en donde tal vez yo le voy a informar a la familia en contextos no digamos tan extremos, pero que sí son del ujú, ámbito de la salud, en donde ujú, difícilmente su hijo se va a poder comunicar. Eso ujú, yéndonos también al extremo, pero ujú, también hay que saber comunicar de distinta manera lo bueno. ujú, Es decir, otro de los ámbitos que se está viendo mucho en simulación
y que esto lo han trabajado muy bien en Europa, es el debriefing clínico con la herramienta TOLC. Y Ajá. esto ha permitido que generar una herramienta mucho más específica para que hablemos de situaciones cotidianas, desde Mm, la entrega de un turno, pero también de algo bueno. O sea, mm, sepamos también comunicar lo bueno, porque tal vez nos hemos vuelto muy pesimistas o mm, muy extremistas y cuando generamos ese ambiente, realmente estamos plenamente contaminados. mm, Entonces, también se ha ido trabajando en contextos incluso de esto, de abogados, por ejemplo. mm, Entonces se está mm, buscando que efectivamente la comunicación es transversal. Si mm, bien aquí nosotros la aplicamos dentro del contexto sanitario para la seguridad del paciente, también tiene que ser para una adecuada comunicación del equipo de salud. mm, Y que cada vez los tiempos son más rápidos, estamos muy mm, estresados, nos cuesta comunicar. Entonces hay que buscar estas herramientas que generen este apoyo y contención también para el equipo mm, y que generemos en 5 minutos, hablemos de un tema. O sea, mm, permitámonos también generar este espacio dentro de nuestros lugares, entornos de trabajo y también en las carreras de salud. Hay universidades como la mm, Chile que de hecho tienen para las carreras de medicina, tienen dentro de su plan de estudios la comunicación mm, humana. Porque esto, así como la psicología es transversal, la comunicación también lo es. Y no mm, es solamente para el contexto de una mala mm, noticia, ¿cierto? Sino que también cómo mm, somos líderes más propositivos, más mm. proactivos y más entusiastas. Bien, y recogiendo un poquito de las cosas que hemos platicado, entonces entiendo que los licenciados en fonoaudiología, además de tener sus materias básicas, donde también se agregan las materias transversales, donde se reflexiona mucho del rol de la comunicación, el rol profesional de licenciado en fonoaudiología, y mencionaste que también tienen su experiencia de entrenamiento de estas habilidades en simulación clínica. ¿Voy bien? Súper bien. Y hay algo Mm, que mira que también se está trabajando en algunos contextos a nivel general sanitario, yo lo mm, aprendí de otra casa de estudios, y es mm, efectivamente abordar al estudiante en estas prácticas mm, cuando ya tiene que enfrentarse a paciente en mm, los últimos años de las carreras y que de pronto no está teniendo un mm, buen rendimiento. Porque mm, muchas veces, ¿qué hacemos? Lo enviamos directamente a psicólogo o psicólogo, ¿cierto? Y no mm, necesariamente todas estas dificultades van por esa línea. mm, Entonces, a través de la simulación se aplica un feedback mm, efectivo mm, donde están las distintas preguntas en donde uno pone a reflexionar al estudiante mm, y lo hace partícipe, pero uno también indaga estas moléculas que uno llama la mm, simulación, donde tú indagas realmente cuál es la causa principal de ese bajo rendimiento en el estudiante, lo comprometes a ser partícipe de esa mejora y lo acompañas en este proceso. Y la base principal de esto es una buena comunicación, cómo llego yo al mm, estudiante, cómo trato de ser empática o empático, pero también le dejo estos retos, ¿cierto? mm, Estas metas en las cuales vamos a trabajar juntos y esperamos que sea mucho mejor. mm, Sobre todo convengamos porque hoy en día, con tanta información que nos está llegando, mm, poco contacto social, porque muchas veces mm, el contacto es a través de pantallas, mm, nos cuesta comunicarnos de manera efectiva. Entonces ahí es donde volvemos nuevamente a hablar de este rol mm, importante, no solamente del fonoaudiólogo, sino de todo el equipo mm, humano en contexto educativo, de salud, mm. que tiene que generar esta impronta para un mejor desempeño profesional. Y me gustaría, Mónica, que lanzaras un reto para los profesores y profesoras, tanto de fonoaudiología de otros países, otras ciudades de Chile, como de carreras de la salud. ¿Qué desafío quieres plantearles a cada uno de ellos? Lo primero, generar espacios interprofesionales. O sea, si yo soy docente, no puedo seguir trabajando solamente en mi disciplina. Tenemos que generar estos aspectos, estos espacios, perdón, que tienen que propiciar al trabajo en equipo interprofesional. Ese es el primer reto, desafío, porque siempre yo lo veo desde mi área Mm, disciplinar. mm, Y cuando tú realmente elaboras escenarios interprofesionales, estás evaluando todas esas habilidades actitudinales que no necesariamente se tienen que transferir en solo tu disciplina porque el paciente es integral
y todavía lo trabajamos de manera muy parcelada. Ese es como el principal desafío. El otro, ver, por ejemplo, el Sevier tiene una publicación que de hecho la tengo aquí a mano, que se habla justamente sobre las técnicas de comunicación y la relación de ayuda en ciencias de la salud. Es decir, hay bibliografía también que nos permite a las personas que tal vez no tengan cierto nivel de formación tener este tipo de herramientas y ejercicios que no hice mucha mención de ello, pero incluso en una entrevista, en una anamnesis clínica, que es fundamental cuando yo realmente genero como esta empatía con el paciente y que puedo de alguna manera lograr que incluso ahí ya los profesionales que ya tienen mucha expertise o experiencia se dan cuenta ya hacia dónde puede ir el diagnóstico o la causa de ese problema o de esa enfermedad. Entonces, yo los invito a que trabajemos en equipo. Realmente es la mejor herramienta, no solamente para humanizar la salud, sino también para aprender del otro y de la otra disciplina. Y doctora Mónica, si alguna persona quisiera tener más información, ¿cómo te podemos contactar? Bueno, me van a encontrar en LinkedIn. Estoy también como Moni Cardona con K en Instagram. Mi correo es mcardonafonoUBB@gmail.com. Y si no, con Ismael, que tiene estos maravillosos podcasts y siempre nos trae unos espacios eh, que nos ayudan a reflexionar y que nos tratan de motivar a ser mejores docentes, pero también mejores personas. Pues yo te agradezco mucho, Mónica, este tiempo que nos estás regalando en el podcast Educación Médica MX. Sé que allá en Chile ya es tarde y gracias nuevamente por tu tiempo y como tú dijiste, tenemos que hacer otro episodio porque hay que hablar de la educación emocional. Un abrazo y muchas gracias, Emma. Y amigos y amigas profesores, esperamos que esta información te haya servido. Si consideras que también le sirve a otras profesores y profesoras, compárteselo porque de esta manera nos ayudarás a seguir creciendo y también a inspirar a más profesores y profesoras para que hagan cosas diferentes en su rol docente. Nos vemos en el próximo episodio.